Muy buenas tardes muchachos, un saludo para todos. El espacio de hoy es un espacio de formación mental que nos va a ayudar a todos a poder entender y percibir que en este mundo estamos para algo totalmente diferente. Dios hoy te bendice y quiere que tú logres todos tus sueños, en el cual no sé si tú te consideras bueno para cosas grandes o si estás listo tú para hacer de tu vida totalmente diferente. El tema de hoy vamos a tocar el tema de inteligencia financiera, ¿cierto? En el cual es algo que ni siquiera ni en el hogar, ni en el colegio o la universidad nos enseñan. La vida es difícil, pero ¿qué piensas hacer al respecto? Quejarte no asegurará tu futuro, pero si deseas un futuro sólido necesitarás crearlo. La única forma de que asumas el control de tu futuro es haciéndote cargo de tu fuente de ingresos. Necesitarás crear tu propio negocio. Ahorita vamos a ver bien este tema, en el cual si nos damos cuenta, para lograr el éxito tenemos que empezar a reducir la mayor cantidad de miedos posibles. Y esta capacitación de hoy se llama el cuadrante del flujo del dinero, creado por Robert Kiyosaki, un magnate financiero, escritor de libros, dueño de miles de propiedades a nivel mundial. Por si desean adquirir el libro, obviamente lo pueden hacer y leérselo para ampliar más el conocimiento y la información. Robert Kiyosaki nos enseña que en esta vida todos podemos generar 4 tipos de ingresos. ¿Cómo? Siendo un empleado, siendo autoempleado, siendo dueño de negocios o siendo un inversionista. Para entrar en material les voy a explicar cada uno para que podamos entender dónde estamos y para dónde vamos. ¿Listo? ¿Quiénes son los empleados? Obviamente muchos lo conocemos, como en mi caso, mi padre, mi hermano, familiares, amigos, ¿cierto? La mayoría de mi entorno están aquí. ¿Y cómo nos educan? Nuestros padres nos dicen: hijo, ve a la escuela, luego ve a la universidad, estudia 5 años, una carrera universitaria, para que puedas encontrar un buen trabajo, bien pagado, supuestamente, ¿cierto? Y lograr una pensión, obviamente a los 40 años de trabajo. Sabemos que la pensión no existe, ¿cierto? Es más, según en datos colombianos dicen que el 8% de la población colombiana logran una pensión. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Sí o no? En el cual, para que puedan entender un poco sobre eso, el origen, les voy a contar cómo fue. Resulta que hasta hoy ha existido 3 eras. La primera fue la era agrícola. ¿Cómo empezó esa era? En esa era, las personas que hacían, trabajaban en el campo, o sea, las sierras, pescaban, cazaban, ¿cierto? Los ricos, ¿quiénes eran? Los dueños de las tierras. En esa era no era importante la universidad, es más, por eso ni existía. ¿Por qué? No me imagino yo haciendo un curso en la universidad de cómo ordeñar vacas, ¿sí o no? Eso era imposible, pues, uno lo aprende por sí solo. Tiempo después se creó la era industrial. ¿Y cómo se creó? Crearon la máquina de vapor y fueron a crear más máquinas, más empresas, las fábricas, y obviamente fueron en la ciudad. Los campesinos les tocó migrar a la ciudad, obviamente a colocar que la mano de obra. Desde ahí surgió el empleo. Listo, los ricos, que eran los dueños de las empresas y las máquinas y todo eso. Tiempo después, hasta hoy ha existido la era, una de las eras más importantes, que en realidad ha revolucionado todo el mundo, que se llama la era de la información o el internet. Muchos la conocemos así. En el cual en esta era colocó como ejemplo, si en el caso de ustedes o de los abuelos, ¿cómo se comunicaban? ¿Cierto? Obviamente eran por telegrama o quién sabe qué, pero ahora mire que nos podemos conectar de diferentes países de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿cierto? En el cual en esta era del internet, por ejemplo, desde mi experiencia les puedo contar, un computador hace el trabajo de 100 personas, ¿cierto? Eso es lo que ha ayudado a mejorar a nosotros, a que trabajemos de una manera más eficiente y más rápida, ¿cierto? En el cual hoy por hoy las empresas, si nos ponemos a pensar como empresarios, están buscando mayor rentabilidad. ¿Y cómo logramos eso? Reduciendo costos o gastos y sistematizando todo, ¿cierto? En el cual, por eso, si no logramos entender eso, créanme que de aquí a los próximos 20 años van a tener una crisis financiera, y yo no quiero que eso pase con cada uno de ustedes. Por ejemplo, en mi caso, supongamos que yo voy a montar un negocio acá en Medellín, en mi ciudad. No solamente voy a competir con Medellín o con Bello, no.
obviamente voy a competir con potencias mundiales como Japón, China, ciudades como Taiwán y otras, entre otras, ¿cierto? Porque eso se llama la globalización, ¿cierto? Que obviamente cuando tú montas un negocio compites a nivel mundial, ¿cierto? Y obviamente, ¿quién compite con países como esos? Fácilmente muchas de las empresas quiebran porque no tienen cómo sostenerse en todo eso. Listo. En el cual, si se dieron cuenta, aquí es donde juega el papel de que a los próximos años las empresas están diciendo eso, van a sistematizarlo todo, y las universidades dicen sacar año tras año cantidad de profesionales, médicos, abogados, arquitectos y entre otras más. No sé si conocen personas que son muy profesionales pero resultan haciendo algo diferente. No sé si solo pasa en mi caso. Listo. A veces esas personas como que se les sube el ego, resultan aquí siendo autoempleados o independientes. Ellos creen que montan negocios, pero en realidad no es un negocio. Un negocio son administrados por terceros, pero cuando tú estás ahí trabajando, el primero que abre, el último que cierra, eres un empleado más. Creaste tu esclavitud por esta fórmula. Trabajas más, ganas más, pero menos tiempo tienes. O trabajas menos, ganas menos y más tiempo tienes. ¿Quiénes están aquí? Por ejemplo, en mi caso, un barbero, ¿cierto? Si yo tuviera mi propia barbería, ¿cierto? Si motivo a 10, ¿cuántos me pagan? 10, me van a pagar 100, ¿cierto? Obviamente todo depende de quién, de mí, de mi esfuerzo. ¿Qué pasaría si esas dos personas dejan de trabajar 6 meses? Se quiebran, ¿sí o no? En el cual, según la revista Forbes, una de las revistas más importantes, se dice quién es realmente un empresario. Le pide 2 requisitos. La primera, tener mínimo 500 empleados. Listo. Tener mínimo 500 empleados trabajando en un sistema para que esos 500 empleados traen eficientemente y yo como empresario reciba ingresos, pero de manera externa, o sea, no depende de mí, ¿cierto? Eso es realmente un empresario. O sea, si ustedes conocen una persona que tiene 10 empleados, ojo con esto, no es un empresario, es un emprendedor más. Ellos buscan libertad financiera, que significa esas dos cosas, tener tiempo y dinero a la vez. Listo. Y el siguiente cuadrante se llama los inversionistas, que son estos. Según la revista Forbes, dice que los inversionistas son personas que mínimo también 2 requisitos. La primera, tener aproximadamente más de $1.000 millones. La segunda, tener conocimiento para que ese dinero no lo echéis a la basura. Listo. Por eso hoy en día conocemos personas que se ganan la lotería, pero por no tener inteligencia financiera ni conocimiento para invertir, ¿cierto? En el cual se dice que en 5 años quizá más pobres de como empezaron. Imagínense eso. Las personas de este cuadrante piensan con esta fórmula de que no tienen que hacerlo todo, sino de dividir esfuerzos y multiplicar resultados. Los inversionistas dicen: yo no trabajo por dinero, yo coloco el dinero para que me trabaje. Si se dan cuenta de esta información, entiende y valora lo que tienes hoy y empieza a crear un propósito totalmente real. Vivimos en un mundo en donde el dinero es necesario para todos. Para poder ganar el juego del dinero necesitamos educación financiera, en el cual este juego se relaciona mucho con Monopolio o Tío Rico, ya mucho lo conocemos, ¿cierto? En el cual yo di a entender que en este mundo solo existen ricos o pobres, porque la clase media tiende a desaparecer. Es más, en este juego no existe. Ya nos dimos cuenta que la clase media es la más afectada. Listo. Para empezar, si nos damos cuenta, coloqué un ingreso quincenal, creo que es un buen ingreso de 450.000 pesos colombianos y de $150 quincenal, ¿cierto? Porque obviamente como empleados nos pagan quincenal, ¿cierto? ¿Cómo juegan los pobres?
Los pobres, obviamente, cuando les pagan o cuando tienen dinero, ¿qué es lo que hacen? Con dinero, arriendo, servicios, para pagar los datos del celular, para mercar, también para ropa, los pasajes, a los que les gusta viajar, para ir al cine. Y si nos damos cuenta, miren, se nos acabó el dinero y fue la primera quincena. Pero como llega la otra, ya todos felices, volvemos y entramos al juego. Vamos a los centros comerciales. También le gastamos a estética, pues obviamente hay que cuidarnos. A los que les gusta ir al gimnasio. Los que tienen pareja salen con el novio o la novia. Disfrutar más. A los que les gusta aportar en la iglesia. Educación. Los que tienen mascotas. Y así nos la pasamos jugando una y otra vez mes tras mes. Y es más, les hago una pregunta. La pregunta no es si están trabajando, la pregunta es, ¿realmente estás progresando? Según Robert Kiyosaki, esto lo define como la carrera de ratas. Porque nos la pasamos aquí jugando y se nos va la vida. ¿Cómo piensan los ricos? Los ricos no son ricos porque tienen dinero, ¿cierto? Para que quitemos ese paradigma. Los ricos ven un negocio, pero rentable. Listo, si no es rentable, pues ¿para qué lo vamos a hacer? Pero como no tienen dinero, ¿se apalancan de quién? Del banco. Y se endeudan. Obviamente hay deudas buenas y deudas malas. ¿Cuáles son las deudas malas? Por ejemplo, el celular, la moto, el televisor, la nevera. ¿Cierto? Es más, les pregunto, ¿qué pasaría si el celular de ustedes se le pierde o se le roba? Se lo roban. De seguro comprando otro, ¿sí o no? Ojalá por ver televisión o por estar en el Facebook diera plata. Pero los ricos, ¿cómo piensan? Montan una deuda, pero hay deudas buenas. ¿Como cuáles? Como esta, por ejemplo. Se endeudan para montar un negocio, pero obviamente no lo van a montar porque sí. ¿Para qué se crearon los negocios? Para obviamente pagar, digámoslo, las necesidades básicas. Para eso está el empleo. Pero para construir riqueza se hacen los negocios. Que si de pronto, obviamente eso alguna vez va a pasar. Si nos dan enlace, ha sido un placer trabajar con vos, ¿cierto? No pasa nada, porque tengo una vida tranquila, tengo una fuente de ingresos sólida, entonces que me va a cubrir todas las necesidades. Las personas ricas montan los negocios para trabajar, en cambio los pobres quieren tener dinero para dejar de trabajar, ¿cierto? Para no hacer nada. Los ricos quieren seguir produciendo, montan el negocio, trabajan, se esfuerzan, son constantes y el mismo negocio le da para pagar sus deudas y obviamente le paga el banco. Entonces los ricos, ¿cómo piensan? Eliminar eso y se quedan con el negocio. Entonces les pregunto, ¿cómo quieren jugar ustedes? ¿De los que reciben ingresos o los que se la pasan toda la vida jugando, entregando dinero?